A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Desde la noche de los tiempos, cuando el ser humano se preguntó acerca del misterio de la existencia, creó a los dioses para explicar lo que hasta ese momento parecía imposible. Y aparecieron los dioses del agua y del fuego, del viento, del vino, de los rayos y del amor. Y lo curioso es que en nombre del amor a esos dioses, los hombres descubrieron la manera de odiarse y matarse. Unos decían que los honores eran para el dios Sol, y otros para la diosa Luna, o de la tierra, o del mar. En fin, cada pueblo rendía honores a su único dios, todopoderoso, y se lanzaba a la guerra contra el dios ajeno. Lo curioso es que en esa supuesta guerra entre dioses, los que lloraban y morían de verdad eran los seres humanos. Y así, de guerra en guerra, de dios en dios, llegamos a la Europa del siglo XVI. Allí la Iglesia Católica acababa de dividirse bajo la presión de un curita alemán llamado Lutero. Y acababa de nacer en Francia un sucesor. Se llama Juan Calvino. Y este personaje endurecerá la división, abrirá aún más la brecha entre las dos iglesias y se encargará también de poner su cuota de terror. Para escapar de las llamas de la Inquisición católica, siempre listas a achicharrar a los herejes, Juan Calvino, predicador disidente, escapó a Ginebra y allí formó un gobierno teocrático. Y, por dolorosa ironía, su ferocidad contra los herejes católicos no se diferenció de la ejercida por los católicos contra los herejes protestantes. Así pagaron con su vida destacados científicos, como el español Miguel Servet, por hablar de la circulación de la sangre, tema que no era del agrado del teólogo protestante. Y así, de palabra revelada en palabra revelada, y de hoguera en hoguera, se oscureció aquella época en Europa, en medio del fanatismo y del horror. La vida de Juan Calvino, teólogo protestante, demuestra aquella vieja verdad. Las hogueras nunca han logrado iluminar las sombras que se agitan en las almas más oscuras. Juan Calvino, personaje fundamental en la historia de la Iglesia y su división del siglo XVI, estaba muriendo un día como hoy, 27 de mayo de 1564. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador y Canadá suscriben una declaración conjunta para acelerar la firma del Tratado de Libre Comercio. Refinería de Esmeralda salió de operaciones debido al incendio en tanque de Fuel Oil. Dritan Hikad, el capo de la mafia albanesa en Ecuador, es capturado en Emiratos Árabes. En política internacional, extraña presencia. Los editoriales serán de Martín Pallares. Vivian Hernández quiere ganarse 3.5 billones de dólares más. Santiago Basabe, un discurso escueto. Noboa en el inicio de su primer periodo. Noticias del día. Ecuador y Canadá suscriben una declaración conjunta para acelerar la firma del TLC. Ecuador y Canadá suscribieron una declaración conjunta para acelerar la firma del Tratado de Libre Comercio TLC en el marco de la visita de varias delegaciones internacionales que asistieron en Quito a la investidura de Daniel Noboa, quien gobernará hasta el 2029. La Cancillería ecuatoriana apuntó que el ministro de Producción, Luis Jaramillo, y el ministro de Promoción de Exportaciones de Canadá, Maninder Shindoo, suscribieron una declaración conjunta para acelerar la firma del TLC. El documento ratificó el compromiso de ambos países con el acuerdo comercial y destacó su potencial para impulsar inversiones y comercio bilateral. El pasado 2 de febrero, Ecuador y Canadá cerraron las negociaciones para un acuerdo comercial que facilitará el acceso de Ecuador a un mercado de 39.8 millones de consumidores en condiciones preferenciales.
En ese sentido, sectores clave como el de la floricultura, el alimenticio, el del atún, el textil, el de las autopartes, cerámica, calzado, madera, jugos y pulpas, cosméticos, plásticos, sombreros y tagua, entre otros, se verán beneficiados, promoviendo la generación de empleo y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas MyPymes, de acuerdo a las autoridades. El futuro acuerdo también impulsa las inversiones, promueve las actividades turísticas, genera espacios para la cooperación e intercambios culturales entre las dos naciones y oportunidades para los jóvenes ecuatorianos, ya que se impulsa el desarrollo de servicios profesionales según el gobierno. También contempla un capítulo de comercio electrónico que busca contribuir a la expansión y desarrollo de la economía digital, proporcionando beneficios tanto para las empresas como para los consumidores. Refinería de Esmeraldas salió de operaciones debido al incendio en tanque de Fuel Oil. La refinería de Esmeraldas salió de operaciones este 26 de mayo de 2025 tras registrarse el incendio de un tanque de Fuel Oil en el área de utilidades, confirmó la empresa estatal Petroecuador en un comunicado. Petroecuador informó además que la refinería suspendió sus operaciones para precautelar la seguridad de las instalaciones y del personal, que además fue evacuado. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó que la emergencia se suscitó por un incendio en un tanque de Fuel Oil. Aseguró que la situación está bajo control y anunció que se activó el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. El tanque en cuestión se encontraba en el área de utilidades de la refinería, indicó Petroecuador, y aclaró que no hubo personas heridas. No obstante, 5 personas con afectaciones leves por el humo recibieron atención médica. Las primeras imágenes del incendio fueron difundidas en redes sociales por medios comunitarios y personal de la refinería. En los videos se observaba una fuerte nube de humo saliendo de las instalaciones de la refinería y Petroecuador confirmó que las imágenes eran reales e informó que las tareas de control en la refinería fueron ejecutadas con personal propio de seguridad, salud y ambiente en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. Petroecuador señaló que se realizan inspecciones para determinar el estado de la infraestructura y se investigarán las causas que dieron origen a este incendio. Presidente, por lo menos algo más articulado que lo que generalmente solía hacer, es decir, más elocuente, creo que es la palabra, es decir, como una charla motivadora, aquel discurso que puede ser un buen comienzo. También creo que es un poco ingenuo pensar que el presidente vaya a dar muchos detalles en el discurso de posesión, pero sí pudo haber sido más claro respecto a cuál es el rumbo que el Ecuador va a tomar, sobre todo en el aspecto económico, que es el que pregunta Milton. A ver, yo sé que hay dos aristas aquí. La primera es el Fondo Monetario nos está visitando en estos días. El Fondo Monetario insiste que para desembolsar esos 400 millones tengamos una hoja de ruta que yo recuerdo incluyen 3 grandes temas. Los subsidios es el primero, una reforma tributaria es el segundo, es decir, una reforma tributaria que elimine ciertos impuestos, pero que suba otros, sobre todo aquellos que Lazo los desmontó en su salida. Acuérdense que tenían impuestos a la clase media y discutíamos quién era rico y quién era pobre en el Ecuador, el que gana 800. ¿Se acuerdan de esa época de Simón Cueva? Pues probablemente eso sea parte de la discusión. Y hay un tercer tema, Milton Ibero, que es el gasto tributario. Yo creo que ese es el más potable de los 3 temas, es decir, gasto tributario en economía se conoce como las exenciones. Si bien el 80% de las exenciones y lo que no se cobra impuesto en el país son medicinas, alimentos, sí hay un gran tema que debe ser revisado. Están los autos híbridos, están los autos eléctricos, hay algunas cosas. Entonces son 3 temas. Pero por otro lado, en la reunión que el presidente tuvo con los empresarios, a la cual asistió parte de mi equipo, yo estaba fuera del país, pues lo que me dicen es que es un presidente bien claro en un gran tema, Milton Ibero, y que es que la inversión pública es la que va a reactivar en la economía. Y eso me parece extraño, porque la inversión pública necesita recursos, necesita además de un equipo muy solvente para que no nos pase lo mismo respecto a la corrupción y a todo lo que ya vivimos en el pasado, pero sobre todo necesitas plata. Y eso es algo que para mí no está claro. Sé que quiere emitir 6.000 millones de dólares de bonos, esperando que el riesgo país baje, pero es un círculo vicioso en el que estamos metidos, porque no va a bajar si es que no hay reformas estructurales, si es que no hay reformas laborales, si es que no hay alguna aproximación respecto al IES. Entonces, en este círculo vicioso estamos metidos
y no resulta claro qué es lo que quiere el presidente. El presidente habla de inversión pública y habla de que busca esa inversión privada extranjera. El presidente dio algunas luces de lo que en temas de infraestructura o de proyectos, por ejemplo, estos temas de energía eléctrica, una posibilidad de tener una ley de energía nuclear, y de otros proyectos para tener más oferta de energía eléctrica en el país, que es lo importante porque se viene un estiaje y otras cosas más, hospitales, 200.000 viviendas, es decir, ese tema de infraestructura. La única vía para construir eso sería vía inversión privada. Sí, a ver, lo que el presidente les dijo a los empresarios es, les di la oportunidad de que generen más electricidad, no lo hicieron. Había dado cifras respecto a que cuando más empleo tuvo el Ecuador fue cuando más inversión pública hubo, y al mismo tiempo había dado las cifras respecto a la inversión privada y su gran retroceso en los últimos años. Entonces, es extraño realmente la visión que había presentado el presidente, porque bajo esa línea aparece un poco el socialismo del siglo XXI, pero indudablemente ahí, Milton, lo que necesita es plata, pública o privada. Entonces, por ejemplo, 200 facilidades habitacionales, va a ser difícil que el privado participe, porque el privado va a participar siempre y cuando encuentre lucro, es decir, al menos alguna referencia respecto a la rentabilidad. Generalmente esos proyectos suelen estar en manos del sector público porque no son proyectos rentables. Respecto a la energía eléctrica, pues supe lo de la energía nuclear, me entrevistaron incluso de una cadena de televisión rusa al respecto. Sí hay posibilidades y nueva maquinaria que es mucho más económica, más accesible, con nueva tecnología, pero sabemos que en América Latina los pioneros en eso son Argentina, Brasil, y ahí nos damos un cuenta un poco la magnitud de las diferencias de los tamaños de las economías. Respecto a lo que tiene que ver con puertos, con aeropuertos, tal vez ahí habría facilidades si se concesiona algo, pero tampoco me parece que va a alcanzar como para dinamizar de una manera muy significativa la economía. Entonces, yo lo que creo es que es inevitable que el Ecuador se ponga a hablar de temas estructurales, nos guste o no. Pamela León Andrioli, especialista en estrategia de comunicación política en Radio Sucesos, habló del momento político y los desafíos para el nuevo periodo presidencial. Vamos con la nota. Yo creería que sí, es importante analizar, digamos, esta condición un poco más performativa digamos, del presidente en el momento de interpretar, porque esa es la palabra que creo que se ajusta, este discurso presidencial. Pero, viéndolo ya también en el fondo, como tú me indicas, Milton, fue un discurso fundacional. Hay una refundación simbólica y un borrado del pasado que está claro ahí. Y esto es típico digamos, este recurso es clásico digamos, con estos propósitos de refundación, es decir, construir legitimidad del poder a través de un quiebre con el pasado, ¿ya? Y es un pasado transversal, no es un pasado próximo, porque ese pasado también lo corresponde a él desde un gobierno de transición. Entonces, no solo informa, actúa políticamente, produce identidad, legitima mandato, redefine enemigos, los redefine incluso desde unos marcos no necesariamente alineados a lo político, ¿ya? Entonces, esta nueva etiqueta del nuevo Ecuador que ya la conocemos, ya no comparte espacios de campaña, sino de época, ¿ya? O sea, se proyecta como una identidad institucional que trasciende al mandatario. Pero además de eso, yo diría que se buscaría que, además de esta búsqueda o de esta intención, haya una conclusión de un proyecto político real sostenible. Creo que esa es, digamos, la mirada que tenemos que darle, porque más allá de que, y creo que todos nos dimos cuenta de que se utiliza, por ejemplo, a la guerra como un metarrelato constante en el discurso. Es decir, no hay una condición de patriotismo necesariamente visto desde esa manera, sino es un discurso bastante militarizado con metáforas bélicas. Yo creo que este uso de tropa, no dimos un paso atrás, enemigo interno, comandante en jefe, campo de batalla, reconfigura incluso la idea de gobierno, es decir, hay unos valores militares como la lealtad, la disciplina y el sacrificio
que buscan también consolidar al nuevo gobierno y también ¿Y qué te da a justificar tal vez medidas extremas, ¿no? exactamente, ¿qué te da a entender eso? ¿Te da a entender una muestra de firmeza ante la guerra interna que el presidente ha declarado o una muestra de firmeza ante todo? Porque, y sí, ¿por qué? Porque, a ver, anidando lo anterior, no solamente es un tema simbólico como tú indicas, Milton, porque acordémonos que describe al país como qué, como saqueado, corrompido, secuestrado. Y ante esas, digamos, situaciones complejas, va a necesitar justificar medidas extraordinarias. Y esas medidas extraordinarias provienen de quién? Del comandante en jefe, que tiene un espacio en el campo de batalla, no en el suelo del, digamos, sí, en el suelo ecuatoriano, pero desde el imaginario del campo de batalla. La tropa ya no es necesariamente el ciudadano o también es el ciudadano. Ya no se habla, digamos, de oposición política, sino de mafias. Y Entonces, perdóname que te interrumpa porque no sé si te diste no, cuenta y la se dieron cuenta, nunca soltó el bastón de mando. Si te pones a verificar desde dónde tenía el bastón de mando, te vas a dar cuenta que si algo no soltó, fue el bastón de mando. eso acentúa más, eso es lo que se llama en comunicación política ilustradores de comunicación. ¿Ya? Son estos ilustradores que repotencian el discurso hablado y que buscan también consolidar una idea, digamos, más sostenible en la memoria con este tipo de ilustradores que luego pueden transformarse en atributos del nuevo líder. ¿Eh? Entonces hay una refundación no solamente de la idea de patria, sino que hay una refundación de un nuevo líder frente a la crisis nueva que también atraviesa el país. Una crisis que no tiene que ver con líderes políticos. Ahora, Pamela, hablando del discurso de Noboa, ¿qué nos comunicó Noboa en estos 21 minutos? Hay quienes dicen que sacó el orador, que estaba escondido por ahí, pero más allá de eso, ¿usted cree que estos 21 minutos de discurso marcó una hoja de ruta para los 4 años? También, ¿qué nos puede decir de lo que comunicó su lenguaje corporal, por ejemplo? Sin duda es un cambio, ¿no? Del presidente que se posicionaba hace 18 meses atrás, de ahora, pero ¿qué es lo que nos comunicó el presidente y a su criterio trazó una hoja de ruta para este próximo mandato? Bueno, en un discurso no lo puedes decir todo, no es un discurso de rendición de cuentas, eso hay que tenerlo claro, hay que hacer una diferencia allí. Este era un discurso en donde iba a abundar la retórica política y así iba a serlo. Por supuesto que no íbamos a hablar, por ejemplo, o no se iba a hablar de, digamos, ese más del 90% de jóvenes que están desempleados según un informe de Children.org, o cómo los jóvenes ganan menos de $180 mensuales, aquellos que sí tienen el privilegio de tener un empleo. Eso no iba a pasar, sobre todo por la legitimidad política que compromete este tipo de actos, porque hay que verlo como un acto. A mí lo que más me llamó el discurso, y bueno, contestando a la otra pregunta, es ante ello un proyecto político integralmente explícito, no, y aparte porque no era la condición del discurso. Eh, pero a mí lo que más me llamó la atención y creo que es lo que nos quiso decir de manera muy sonante es que hubo una clara despolitización del conflicto y la construcción del otro negativo. Y yo creo que aquí hay que tener en cuenta algo. El enemigo ya no es únicamente el correísmo, aunque lo menciona implícitamente en la frase lo que nos dejaron. El enemigo explícito es ahora las mafias, pero no hay que ver a las mafias como la delincuencia organizada solamente. ¿Por qué? Porque el mal, entendiendo esta condición de antagonismos y protagonismos, ya no es un actor político con nombre, sino un fenómeno difuso, mafias, estructuras delictivas, corrupción generalizada, lo que desdibuja a la oposición partidaria. Y ojo, porque este desplazamiento simbólico coloca al adversario ya no como un sujeto político, sino como ¿qué? Como una amenaza criminal que desestabiliza la nación. En el programa Impacto Informativo, Javier Palacios, experto legal, habla de la normativa sobre los puertos nacionales. Escuchemos lo que dice. Pero el sistema portuario ecuatoriano tiene una historia de larga data y ahí radica el problema en realidad. El problema es que la Ley General de Puertos es de 1938, si la memoria no me es infiel. Va a tener 100 años. Efectivamente, y desde allí no ha existido regulación actualizada de orden legal
al menos hasta la fecha. Como la ley del seguro social. Efectivamente, efectivamente. De hecho, es como el Código de Comercio, que claro, no fue sino hace unos 3 años que se modernizó. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que el sistema portuario ecuatoriano ha ido evolucionando en cuanto a la forma de prestación. Originalmente, el sistema portuario es un servicio público, en tanto y cuanto está reservado para el Estado. ¿Qué es el servicio portuario? La exportación a través de puertos, lo que sale la mercadería y la que ingresa la mercadería a territorio ecuatoriano, o traslados también internos, ¿no es cierto? Los emplazamientos, puertos, ¿no le pertenecen a la ciudad que los alberga? En principio, más que a la ciudad, al Estado, porque ve usted que la regulación portuaria... No, pues que una cosa es el poder local y otra cosa es el nacional. Por supuesto, pero el sistema portuario no tiene regulación municipal. Tendrá regulación municipal en cuanto a permisos que cumplir, pero la regulación propia de lo que sale y entra al país, más por ejemplo, son zonas costeras, usualmente es los puertos, provincia de Manabí, provincia del Guayas, los principales. Pero en Guayas están en Guayaquil. En Guayas están en Guayaquil, pero el problema no radica en que tenga más una regulación local o nacional. El problema radica en que existen al menos 2 grupos, unos denominados puertos privados, que son de particulares que brindan un servicio, y los puertos que son concesionados por el Estado ecuatoriano, es decir, los que el Estado le otorga a un particular, pero a través de un contrato de concesión. Distinto, en cambio, del puerto denominado privado, que es, por ejemplo, Javier Palacios tiene un terreno donde está una zona portuaria, pide una autorización al Estado, al claro, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el Estado le otorga esta autorización, y a través de eso un privado presta un servicio público sin las mismas condiciones de regulación y control que lo haría el concesionado. El privado puede, bajo esta hipótesis que usted ha levantado, puede traer grandes buques, puede traer cruceros, puede tener, ¿no es cierto?, puede albergar a los grandes buques mercantes con todos los contenedores que usted se puede imaginar. ¿El Estado qué recibe sobre eso? Nada, absolutamente nada. El Estado lo que recibe es, si usted quiere, la tasa administrativa del funcionamiento, pero no relacionada, que se paga una vez, no relacionada a la mercadería que recibe el puerto. El puerto, en este caso, es lo que es importante, este puerto privado brinda un servicio público sin ningún otro vínculo con el Estado que obtener una autorización administrativa, es decir, funciona para equiparar las cosas. Sería casi como ponerse un comercio, cualquiera que este sea, obtengo mi autorización administrativa de funcionamiento y funciona, valga la redundancia. Ese rato paga algo. ¿Paga algo? ¿De qué? ¿O es hay una tasa planteada por el Ministerio Sectorial, pero es para esa obtención. El Estado no obtiene ningún rédito. Pero recibir millones de dólares, pues de aquí. Por supuesto. No sé hasta cuándo se dé la autorización, no sé si eso está arreglado. No hay una regulación normativa que acorde a la Constitución, y aquí hay un tema importante. El tema es que a partir de la Constitución del 2008, el sector portuario, todo el sector portuario está reservado, y las infraestructuras portuarias, los puertos, están reservados al Estado, son privativos del Estado, y solo excepcionalmente van a la iniciativa privada a cambio de una concesión, y en la concesión el Estado gana, y además tiene el control, porque usted le puede imponer condiciones al concesionario, seguridad, regulación, etcétera. Usted recordará que el presidente Guillermo Lasso lo que quiso hacer fue poner escáneres en los puertos, y que al final del día no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque también tiene usted estos puertos privados, en los que el Estado, si esto no se regulariza, no tiene la potestad para imponer la obligación de tener un escáner administrado por la policía. Porque hay esta distorsión entre el puerto denominado público y los puertos denominados privados. ¿Cuál es el problema? La Constitución del 2008 señala que tenía que haberse expedido una norma, una ley, en todos los sectores estratégicos y servicios públicos. Nunca se ha expedido la ley de puertos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Extraña presencia. La reciente ceremonia de la posesión presidencial de Daniel Noboa, el 24 de mayo en Quito, contó, entre otras, con la presencia de 2 presidentes, la señora Dina Boluarte, la presidenta del Perú, y la de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Más allá de la circunstancia curiosa de que los únicos mandatarios regionales en la ceremonia fueran de una línea política contraria a la del presidente Noboa,
Pues la señora Boluarte fue la vicepresidenta del defenestrado Pedro Castillo tras el sainete del golpe de Estado institucional que éste intentó, pretendiendo disolver el Congreso en un salto al vacío suicida. El binomio Castillo-Boluarte representó al partido Perú Libre en representación de la izquierda radical peruana, al que inclusive se vinculó a Sendero Luminoso, el grupo terrorista que ensangrentó al Perú hasta hace 25 años. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha hecho gala de su postura revolucionaria y de su pasado dentro de la guerrilla del M-19, dentro de la extrema izquierda colombiana, empeñada, como las FARC o el ELN, en la toma violenta del poder. Se podría asumir que su condición de gobernantes de los dos países vecinos que Ecuador tiene fue la razón para tal presencia, por motivos de cortesía con un presidente vecino, y en el caso de la señora Boluarte probablemente se estaría en lo correcto, pues desde la caída de Castillo, la presidenta Boluarte ha tenido el apoyo de los partidos más a la derecha en el Perú y ha logrado mantenerse en el poder gracias al apoyo de esos partidos en momentos de elevado rechazo a su gestión, salpicada de numerosos escándalos, un aspecto en común con su antecesor y también con el presidente Petro, en una aburrida constante en buena parte de los gobiernos autodenominados de izquierda. El caso de este último resulta harto menos comprensible. Recordemos su declaración tras la segunda vuelta electoral en Ecuador, cuando exigió la apertura de todas las actas del proceso, ya que según sus fuentes había graves dudas acerca de la legitimidad y transparencia del resultado, que arrojaba una contundente victoria de Noboa sobre la candidata correísta Luisa González, ideológicamente mucho más afín al presidente Petro. La diferencia del resultado obtenido por Noboa superaba el 10% del voto válido, un margen bastante superior al exiguo 4% que Petro obtuviera en su victoria, sin que nadie haya salido a cuestionar la validez de la misma ni la legitimidad de su mandato. Las afirmaciones que él realizó acerca de sus fuentes para sostener que las actas debían ser abiertas nunca se sustentaron en ninguna información creíble o verificable, al punto que su propia ministra de Relaciones Exteriores, uno de sus cuadros más fieles, Laura Sarabia, envió sus felicitaciones al candidato vencedor Daniel Noboa. Adujo que la condición de estado de emergencia en 7 provincias del Ecuador el día de las elecciones era incompatible con el proceso democrático, además de inventarse un supuesto encarcelamiento de Isa, el líder indígena de la CONAIE, otro gran derrotado en las elecciones, pues su decisión de apoyar a la candidata González no halló ningún eco entre los votantes indígenas, que evidentemente recordaron muy bien los maltratos y agresiones sufridas por las comunidades indígenas a manos de Rafael Correa. De tal detención no existe rastro alguno, siendo tan solo una elucubración de la calenturienta mente del presidente colombiano o de sus estados mentales alterados, según expresas declaraciones de su anterior canciller Álvaro Leiva en 2 contundentes comunicaciones públicas, señalando varias adicciones constatadas por él durante viajes y encuentros de Petro por varios países. Más allá de la polémica que tales comunicaciones han provocado en la sociedad colombiana, la evidencia objetiva que la prensa ha destacado permanentemente acerca de la crónica descortesía presidencial al retrasarse casi a cualquier compromiso, sea interno o internacional, dan pábulo para suponer al menos un desorden en la gestión de su tiempo.
Afortunadamente, en esta ocasión, el retraso de Petro solo fue de 17 minutos. Después de unas declaraciones tan graves como las formuladas por el presidente Petro, descalificando las elecciones de segunda vuelta en Ecuador, y su expresa negativa a reconocer los resultados, lo que menos se podía esperar, luego del aval de las diversas misiones que como veedores internacionales estuvieron presentes en el país, ratificando la transparencia y normalidad total del proceso, era una disculpa personal de Petro al Ecuador y al presidente electo, algo ciertamente mucho más allá de sus capacidades. Por esta razón me ha llamado tanto la atención su presencia en la ceremonia de posesión del 24 de mayo, como que nada hubiera pasado, más allá de una cortesía hasta excesiva del gobierno ecuatoriano. Penosamente, el presidente Petro ha continuado en su intervención en asuntos de otro estado, cuando seguramente en un mensaje para sus seguidores en Colombia, con el agudo problema de la incontinencia digital que aqueja a sus comunicaciones, ha expresado que la razón para su asistencia al Ecuador se daba para pedir al presidente Noboa, cuyo triunfo nunca reconoció, la liberación de unos presos políticos, tan imaginarios como el supuesto preso presidente de la CONAIE, afirmando que Glass es un preso político pese a las sentencias judiciales más que sustentadas en todas las instancias legales de la República. Resulta inevitable comparar la actitud de Petro, que a horas del cierre de urnas y de la difusión de unos resultados electorales igualmente refrendados por la totalidad de misiones de observación en Ecuador, las desconoció, con lo ocurrido en el escandaloso fraude electoral venezolano de julio pasado, proceso al que se le negó absolutamente acceso a la OEA, a la ONU, a la Unión Europea para su observación. Recién a los 4 días, luego de abrumadoras evidencias de un atraco electoral de una avilantez sin precedentes por parte de la narcodictadura madurista, emitió un tibio comunicado en el que nunca habló de las irregularidades, mucho menos de fraude, cuando ya la oposición había demostrado una incontrastable victoria por más de 2-1. Como le era imposible hacerlo, la dictadura madurista jamás presentó las actas, que en Ecuador fueron inmediatamente hechas públicas por el organismo electoral. Pese a las evidencias de un fraude desembosado, Petro no dudó en enviar a su embajador al acto de posesión de Maduro, reconociéndolo implícitamente como mandatario legítimo a quien ha pisoteado cualquier norma electoral, desde prohibir la participación de sus opositores hasta proclamarse ganador sin una sola acta presentada. ¿Qué decir de su pedido de la liberación de presos políticos en Ecuador, pero ni media palabra sobre los casi 2.000 presos políticos de la narcodictadura venezolana o de los más de 1.000 de la cubana? ¿Cómo se extrañó en Quito la presencia en la ceremonia de posesión al presidente de Chile, Gabriel Boric, o al de Guatemala, Bernardo Arévalo, como representantes de una izquierda decente y ética en la línea con el finado José Mujica? Muchas gracias. Editorial. Viviana Hernández quiere ganarse 3.5 millones de dólares más. Artículo de Martín Payares publicado en diario El Expreso. Viviana Hernández se hizo famosa cuando su nombre apareció primero en los chats del caso Metástasis y luego cuando la Fiscalía allanó sus oficinas en San Borondón y Guayaquil. La aparición de su nombre en los chats disparó una serie de notas periodísticas sobre ella. En el caso Metástasis su nombre salió en 2 ocasiones y aparecía como uno de los contactos del equipo jurídico del narcotraficante Leandro Norero.
Cuando Fiscalía allanó sus oficinas, saltaron más datos que asimismo fueron divulgados por los medios. Revista Vistazo, por ejemplo, publicó un reportaje en el que se señalaba que Hernández entre el 2011 y 2023 recibió 15 millones de dólares y que tuvo vínculos con Nexo Global, la empresa clave en el caso Sobornos por el que fue sentenciado Rafael Correa. Todo lo que dijeron los medios está basado en el material que la Fiscalía había hecho público. Pero ahora resulta que a los 15 millones de dólares que ganó, según los datos de Fiscalía, en el ejercicio de su profesión, a pesar de que no es titulada, les quiere agregar más de 3 millones. Esto a partir de una demanda que ha puesto en contra del periodista Roberto Aguilar y mío. A eso quiere agregarle $500,000 de Sara Ortiz, periodista de Expreso, por su nota Ecuador, el cielo de los abogángsters. A Hernández le molestó que uno de los episodios de nuestro podcast Politizados hayamos hablado de su caso y que hayamos dicho que tiene amistades impresentables y que su proceder había sido oscuro. Para la demanda contrató al abogado Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Rafael Correa, en el caso Sobornos y con el que Hernández tiene una larga relación. Si se lee la demanda, resulta que Aguilar y yo nos inventamos, como loquitos, todas las cosas que habíamos dicho sobre ella. Zambrano Pasquel se dio el trabajo de no poner en la demanda una sola línea del contexto en el que se hicieron los comentarios sobre su defendida, como si nunca hubiera habido el caso Metástasis ni los allanamientos en San Borondón. Lo de Hernández no es otra cosa que la vieja táctica para amedrentar y que nadie hable de quienes tienen señalamientos como ella. Quién sabe si Hernández incluso pretenda que nadie hable sobre la audiencia de formulación de cargos en su contra, que aún está pendiente. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Un discurso escueto. Noboa en el inicio de su primer periodo. Santiago Basabe, primicias. Pocas certezas se desprenden del discurso de posesión presidencial. En lo político, prácticamente nada. Apenas una ligera referencia al titular de la Asamblea Nacional y su afinidad partidista. Punto final. Sobre posibles reformas o enmiendas constitucionales, silencio. Aunque el destino del país puede variar mucho o poco en función de lo que se pueda modificar de la Constitución de Montecristi, no se dieron señales. Sobre el rol de colegislador del presidente y el tipo de relación que espera mantener con la legislatura, tampoco. Mucho menos sobre posibles cambios al sistema de partidos políticos y a las reglas del juego electoral. Sobre la justicia y algunas instituciones problemáticas, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mutis por el foro. En el plano económico, poco que reseñar. Llamó la atención que la primera referencia haya sido a la inversión pública como vía para dinamizar la economía. Esa declaración dejó descolocado a más de uno, pues esa no parecía ser la línea ideológica del jefe de Estado. Aunque se mencionó al sector privado y a la necesidad de fomentar su participación, eso vino después. Si de marcar prioridades se trata, el discurso presidencial fue claro en este aspecto. En cuanto a política tributaria, nada. Aranceles y comercio internacional, ausentes. Subsidios ignorados. Algunas palabras para relevar un posible espacio en las alianzas público-privadas y con eso a otra cosa mariposa. Lo social tuvo el mayor espacio dentro del discurso presidencial, aunque con declaraciones generalísimas y como corolario con pocas especificaciones de política pública. Noboa habló de educación, vivienda y salud como sectores en los que se pondrá mayor atención. El bono de maternidad fue mencionado y, aunque fuera de contexto, la edificación de un museo en Quito. La halagadora referencia a la vicepresidenta, aunque en otro momento del discurso, haría pensar que el amplio sector de lo social estará a su cargo. En principio luce una buena división social del trabajo presidencial. El tiempo lo dirá. También en infraestructura pública hubo ciertas referencias, puentes, puertos y medidas para evitar más apagones concentraron la atención del presidente. Así como referencias, pero al menos eso. Igual sucedió en el campo de la seguridad y el crimen organizado. Más allá de las alusiones al temple que tendrá el gobierno, policías y militares incluidos, para el combate a la delincuencia, no hubo señales de cuáles
serán las estrategias que se utilizarán, ni los recursos que se provisionarán, ni los aliados que se sumarán a la gran tarea de devolverle la paz al país. En todo caso, viendo el medio vaso lleno, este discurso de Noboa fue de lejos más emotivo y sustancioso que el ofrecido al asumir el poder luego de la denominada muerte cruzada. Grandes ausentes, más allá de la inmensa mayoría de presidentes de América Latina, la política exterior y el mundo indígena. Nada sobre el posicionamiento del país en el contexto internacional, nada sobre una porción de la población ecuatoriana como la de los pueblos y nacionalidades indígenas que juegan un rol clave en la vida nacional. A ese grupo de ignorados se sumó la dolarización, cuyas referencias en aras de generar certidumbres de diversa naturaleza fueron constantes en los discursos de los anteriores presidentes. En esa misma línea de orfandad se situó el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a las garantías ciudadanas. Esperemos que sean meras coincidencias. Cierto es que la enorme esperanza que guarda la población respecto al gobierno de Noboa no se desvanece por el solo hecho de que su proclama de inicio de gobierno haya sido mínima. Sin embargo, los mercados financieros, los actores políticos y otros sectores sociales sí esperaban algo más de certezas. Habrá que esperar a los cambios en el gabinete ministerial y a las primeras decisiones puntuales para saber cuáles serán los senderos que transitará el nuevo presidente. Hasta tanto, tendremos que conformarnos con un discurso escueto. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Una coalición de naciones debate en Madrid la solución de 2 estados para Palestina e Israel. El gobierno de España recibió este domingo en Madrid a diplomáticos de varias naciones europeas y árabes, además de organizaciones internacionales como la Unión Europea o la Liga Árabe, para presionar a Israel para que detenga su ofensiva militar en Gaza y debatir sobre la solución de 2 estados para Palestina. José Manuel Álvarez, ministro español de Asuntos Exteriores, describió a Gaza como una herida abierta en la humanidad y declaró que el silencio no es una opción. El único interés que tenemos todos los que nos reunimos hoy aquí en Madrid, en una nueva reunión del Grupo Madrid Plus, es parar la guerra. Parar esta guerra injusta, cruel, inhumana de Israel en Gaza, romper el bloqueo de ayuda humanitaria y avanzar definitivamente hacia la solución de 2 estados. Álvarez también subrayó que el grupo tendrá en cuenta la paz y la seguridad del pueblo de Israel, pero subrayó que los palestinos tienen el mismo derecho a esa seguridad. El ministro socialista de Exteriores también abogó por la suspensión del acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel si Tel Aviv no detiene su ofensiva militar. La reunión de este domingo se celebró en vísperas de una conferencia de alto nivel de la ONU sobre la solución de los 2 estados que tendrá lugar en Nueva York en junio y estará organizada por Arabia Saudí y Francia. Trump se frustra con Putin, no estoy contento con lo que está haciendo en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no está contento con lo que está haciendo Putin. Trump se refería así a la ola de ataques consecutivos de Rusia contra Ucrania durante el fin de semana. Preguntado por un periodista sobre si está valorando imponer nuevas sanciones a Rusia, el líder estadounidense afirmó que sin duda lo consideraría. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Trump también habló sobre las negociaciones comerciales en marcha y afirmó que retrasaría la implementación de un arancel del 50% sobre los productos procedentes de la Unión Europea. En una llamada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente estadounidense señaló que extendería el plazo del 1 de junio al 9 de julio. Maduro celebra su victoria en las elecciones en Venezuela. El chavismo está más fuerte que nunca. El partido gobernante de Venezuela mantuvo su amplia mayoría en las elecciones regionales y parlamentarias. La votación fue boicoteada en gran medida por grupos de la oposición que protestaban contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y su controvertida reelección en 2024. La oposición instó a los votantes a boicotear las elecciones calificándolas de farsa, diseñada para legitimar el régimen autoritario. Una encuesta mostró que solo el 15,9% de los votantes expresó una alta probabilidad de votar el domingo.
Sin embargo, Maduro desestimó el boicot. Hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca. Hoy hemos demostrado el poder del chavismo, del bolivarianismo del siglo XXI. Esta fue la primera votación a nivel nacional con amplia elegibilidad para votar desde que Maduro declaró su victoria en las elecciones presidenciales de 2024, un resultado ampliamente cuestionado por los observadores internacionales y muchos venezolanos. Tras esa votación, la oposición del país afirmó tener pruebas de su victoria, lo que desencadenó protestas a nivel nacional. Más de 2.000 personas, entre ellas manifestantes, trabajadores electorales y activistas políticos, han sido arrestadas desde la controvertida reelección de Maduro. La lucha de uno vale por la libertad de muchos. Emmanuel Macron logra un acuerdo para Airbus por 7.000 millones de euros en su visita a Vietnam. El presidente francés Emmanuel Macron inicia este lunes en Hanoi su gira por el sudeste asiático para reforzar lazos en plena guerra comercial. Macron se reunió con el presidente vietnamita Luong Quoc para desarrollar acuerdos comerciales y de energía. Francia y Vietnam han firmado varios acuerdos importantes, incluida la adquisición de 20 aviones Airbus por parte de Vietnam con un valor estimado en 7.000 millones de euros. Macron ha cerrado además otros 30 acuerdos comerciales en materia de energía, satélites, trenes y vacunas, valorados en otros 5.300 millones de euros. La visita se produce días después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer fuertes aranceles a los productos de la UE. Por otro lado, Emmanuel Macron reafirmó el apoyo de Francia a la libertad de navegación en el mar de China Meridional, una cuestión clave en las disputas entre Vietnam y Pekín. Los líderes de Francia y Vietnam han anunciado planes para reforzar los lazos en materia de defensa con acuerdos de intercambio de información, ciberseguridad y lucha antiterrorista. La relación de Francia con Vietnam, antaño su colonia, se ha estrechado en los últimos años y esta visita de Macron es la primera de un presidente francés en casi una década. Las próximas etapas de su gira en la región son Indonesia y Singapur. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos
iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.